por 22. ¿Es que arranquemos, Matías? Vale. Vale. Arranca. Muy bien, pues venga, vamos a ir arrancando después de la pausa de la comida con Matías. Matías, ¿tú qué has comido? Yo hoy tortilla de papa. Tortilla de papas. Pues mira, yo también, fíjate. Muy bien, si alguien más quiere sentir que forma parte de algo más grande y poner en el chat que ha comido, por favor, este es el momento. Vale, ya somos de 24. Pues vamos a empezar con el segundo, la segunda, una fabada, se ha metido Montserrat ahí entre pecho y espalda, señora. Goulash checo. Ah, mira, mira, eso también parece contundente. Arroz y salmón. Arroz y salmón. Ole tu Monse, Julia, ¿es un plato? No. ¿Ya comimos? Sushi por el Cairo. Muy bien. Brie con manzanas. Eso queda muy elegante, Claudia. ¿Cómo se nota que son las 5 de la mañana por ahí y no está como para encender los fogones? Muy bien. Frutos secos, Luis. No sé a quién quieres impresionar con estas declaraciones metrosexuales. ¿Quién más? Vale. Bueno, suficiente. Vale. Pues vamos a pasar entonces a esta segunda tanda de talleres. Y damos la bienvenida a los que habéis venido al taller A, Matías. Nos va a hablar, como tenéis ahí, sobre léxico, sobre vocabulario y más concretamente va a presentar, bueno, el título es Enseñar vocabulario, que dice la investigación y cómo ayudarnos en la tecnología. ¿Quieres que te presente mínimamente, Matías? No, no hace falta. De tú mismo. Ya tienen además toda la información en la web, ahí la pueden consultar y nos quitamos de perder tiempo en esas cosas y aprovechamos más el taller, ¿no? Como bien ha dicho Juan, yo vengo a hablar de vocabulario y de ayudarnos de la tecnología. Sí me Pero gustaría dejar claro... un momentín que diga una cosa. Sí. Que, lo que quería decir... Bueno, Matías, tú estás ahora en Jaén, pero curras en Italia, ¿no? Yo ahora estoy en paro. Ah, muy bien. Si hay alguna oferta de trabajo interesante, estoy disponible. Mira, también... Pero hasta hace mes y pico estaba trabajando en Italia, sí. Muy bien. Esto se conecta perfectamente con lo que iba a decir, que es... Voy a poner en el chat el espacio para hacerle preguntas a Matías, aunque Matías, si quiere, puede abrir formas más, digamos, informales de interacción con vosotros. Como estamos pasando a todas las personas en este formato webinario de espectadores a panelistas para que podáis aparecer, eso significa que no podéis utilizar la función que tiene Zoom para webinarios de preguntas y respuestas. Si tenéis preguntas, la ponéis en ese enlace que os he puesto ahí. Y si tenéis oferta de trabajo para Matías, pues también, en cualquier numerito o abajo. Pues sí, ahora sí, Matías, todo para ti. Correo electrónico y mi Twitter por si acaso. Decía que eso, que vengo a hablar de vocabulario y de cómo ayudarnos de la tecnología, pero me gustaría dejar claro que el centro es en la enseñanza del vocabulario. Vamos a ver una serie de principios que nos van a ayudar a llevar trucos que proceden de la investigación en adquisición de segundas lenguas, en concreto del léxico, a nuestras clases. Y cómo la tecnología nos puede ayudar a poner en práctica esa serie de principios, ¿no? Antes de empezar con toda esta carga un poco teórico-práctica, sí que os voy a pedir que descarguéis en vuestros teléfonos móviles una aplicación. Si sois iPhone, de iOS, se llama VoicePop, y si sois de Android, Transcriber para WhatsApp, ¿vale? Se llaman así tal cual. La descargáis, la usaremos luego casi al final del taller. ¿Vale? Antes VoicePop funcionaba para Android, pero parece ser que desde hace una semana ha dejado de funcionar. También me ha pasado con dos cosas que tenía preparadas, que al final lo que pasa con la tecnología es eso, ¿no? Que se vuelve obsoleta muy pronto, deja de funcionar, dependemos de recursos que no están bajo nuestro control y tenemos que saber improvisar. Y es lo que yo he hecho hoy un poquito, en alguna de las partes que veremos, ¿no? Entonces, a mí me gustaría empezar con una pregunta que es muy genérica, muy compleja, pero que yo voy a responder de manera muy sintética. Es ¿cómo se aprende vocabulario? Pues para aprender vocabulario se aprende de memoria. Necesitamos tirar de memoria para aprender vocabulario y cualquier otra cosa. La cuestión radica en cómo ejercitar esa memoria, cómo hacer que memoricemos las cosas, ¿no? En lo que se refiere al vocabulario, pues se centra mucho en la repetición
la atención, es decir, que nuestra atención esté dirigida a lo que queremos aprender, en la toma de decisiones, cuantas más decisiones tomemos con el vocabulario, mucho mejor, y en las redes, en la creación de redes, en cómo se almacena, en el tipo de asociaciones. Esta mañana ya han hecho referencia en la ponencia de neuroeducación, por ejemplo, ¿no? Esa conexión entre el significado, entre el conocimiento previo y el conocimiento nuevo, pues esas redes van a ser importantísimas. Asimismo, para potenciar el aprendizaje del vocabulario, es bueno seguir unas pautas y seguir unas fases. Estas fases, basadas principalmente en el modelo de adquisición de LIO, podríamos dividirlas en cuatro fases. Una fase que sería de apercibimiento, en la que recibimos el contenido léxico, en este caso, el input. Una segunda fase en la que lo comprendemos y lo almacenamos, ese input pasa a ser intake. Una tercera fase donde podemos reproducir ese intake si lo procesamos adecuadamente y recuperamos ese contenido, y ahí con la ayuda del feedback se convierte en uptake o en reproducción, se llama en español. Y una fase 4, que sería el uso creativo y generativo, que es la práctica más abierta, donde producimos libremente, ¿no? Pues existen unas fases de aprendizaje, existen sus correspondientes fases de enseñanza, que es la estructura general que debemos seguir, o que yo recomiendo que sigamos cuando estamos enseñando vocabulario. Esa fase de apercibimiento consistiría en un acceso contextualizado del vocabulario, lo presentemos en contexto, para no tener solo acceso a su forma, a su significado, sino también a su uso. Una segunda fase, que es una fase de reflexión y sistematización, que pensemos en el vocabulario, que analicemos el vocabulario que estamos viendo. Podemos hacerlo a través de actividades más estructurales y actividades comunicativas. Una tercera fase, que sería una fase de consolidación, que es la práctica guiada, donde se nos da actividades de corte comunicativo en las que nos vienen pautas de actuación. Y la última, una práctica abierta, donde producimos, como ya he dicho antes, libremente. Pues para conseguir aplicar estas fases, podemos implementar una serie de principios metodológicos relacionados con el vocabulario, una serie de consideraciones metodológicas que nos van a servir a modo de índice de los contenidos que vamos a ver a lo largo del taller. Yo me he basado en los principios que proponen Rufari y Jiménez Calderón de la Universidad de Extremadura, pero lo he adaptado reduciéndolos un poco, ¿no? Ellos trabajan con 9 principios, incluyen las fases que hemos visto y la influencia de la L1, que ha tratado esta mañana en el taller de Mar Galindo. Yo lo reduzco a 7 porque para mí las fases es un marco en el que se intercalan estos 7 principios, y la influencia de la L1 la incorporo en el principio 7, que sería factores y condiciones que hacen recordable el léxico, ¿no? Vamos a hablar del papel que juega el vocabulario en el principio 1, de la profundidad del conocimiento del léxico en el principio 2, de la variedad de elementos que conforman el lexicón en el principio 3, de la organización en redes en el principio 4, el principio 5 versará sobre los criterios de selección y el tamaño del léxico, el 6 sobre el aprendizaje incidental y el intencional, y el 7, como había dicho, esos condicionantes de la memorabilidad. Empecemos por el principio, como no podría ser de otra manera, este principio 1, que es la centralidad del vocabulario. Todos habréis visto, escuchado en algún momento estas citas tan famosas de Wilkins y Krasser, ¿no? De que los estudiantes no viajan con gramática, sino con diccionario, que sin gramática se puede comunicar poco, pero sin léxico no se puede comunicar nada. Pero yo voy un poquito más allá, y basándome, por ejemplo, en afirmaciones de Liceras, que dice que sin palabras no hay estructura fonológica, no hay estructura morfológica, ni sintáctica. Dentro de un plano de la enseñanza de lenguas extranjeras, ¿de qué nos sirven saber los sonidos si no los podemos combinar para formar esas palabras, ¿no? Integran esta estructura fonológica el conocimiento léxico. Pero es que además se ha comprobado que el desconocimiento léxico es responsable de los principales bloqueos, de los malentendidos, de las frustraciones de los estudiantes. Que la proporción de errores que cometen los alumnos, más de un 30% son de tipo léxico. Habría que ver también qué concepción de léxico se tiene, ¿no? Que el léxico es una vía de acceso a la gramática. Los prefabricados léxicos representan patrones gramaticales y en la mayoría de los casos no automatizamos o sistematizamos una regla gramatical, sino los ejemplos individuales que ilustran dichas reglas.
Y no en vano tenemos muestras de enfoques metodológicos que se basan en el léxico y de manuales. Tal vez hay unos materiales específicos que trabajan el léxico, ¿no? Y aquí en Difusión, que es uno de los coorganizadores de esta jornada, fueron de los pioneros en incluir estos enfoques léxicos en el aprendizaje en la concepción de manuales, ¿no? Pues si esto es tan importante, ¿por qué no vamos a tener en cuenta el papel nuclear del vocabulario? A mí me gustaría retomar una cosa que ha dicho Mar esta mañana, y es que el objetivo de las clases de español no es enseñar la gramática del español, va más allá. Pues, aunque yo traiga aquí el vocabulario como elemento nuclear, tampoco es el objetivo de las clases de español. El léxico es una herramienta para llegar a un fin, que sería la comunicación, pero es primordial y es crucial en la base de esa comunicación, ¿no? Aquí os traigo un ejemplo. Si alguien habla chino, yo os pido perdón por mi pronunciación malísima, pero es como para que veáis un ejemplo de cómo el léxico puede ser una puerta de entrada a la gramática. Yo lo primero que aprendí chino, antes de irme incluso a vivir en China, donde viví 5 años, fue esta frase, que es ni ke ni nan pong tai lu mao zi, que significa literalmente le pones un sombrero verde a tu novio. Figuradamente significa poner los cuernos. Después, si sobra tiempo, explicaré por qué aprendí esa frase, ¿no? Pero cuando yo, después de aprender esa frase, llegué a China y me puse a estudiar un poquito de chino, me sirvió para ver cuál era el pronombre, cuál era la construcción del complemento indirecto, por ejemplo, el que se hace con una partícula, que se antepone al verbo, que novio es la combinación de la partícula masculina nan y puyo, entonces que hay una partícula para el masculino, una partícula para el femenino, que los adjetivos se anteponen a los sustantivos, ¿no? Entonces, con un prefabricado léxico, en este caso algo largo, yo aprendí todo eso de gramática, ¿no? Pero es que si vamos más allá, vemos que hay una estrecha relación entre el conocimiento léxico y el dominio lingüístico. Se ha visto que hay correlación entre estos elementos, y el desarrollo de la destreza lingüística mejoran cuanto mejore nuestro conocimiento. Pues si permiten la mejora del conocimiento lingüístico, también tiene que permitir determinar cuál es ese conocimiento lingüístico. Y aquí es donde os traigo la primera herramienta de esta tarde. Herramientas para establecer el nivel de dominio lingüístico. Os traigo dos. Una que puede ser que la conozcáis porque tiene bastante tiempo, aunque yo no sé por qué no ha prosperado demasiado en publicidad. ¿Qué es esta? Se llama Dialang. Dialang, ¿vale? A ver si se abre. ¿Vale? Es un test de diagnóstico creado por el Consejo de Europa, ahora está albergado en la Universidad de Lancaster, y nos permite evaluar en distintas lenguas el conocimiento del vocabulario. Si os fijáis, podemos elegir las instrucciones, el idioma de las instrucciones, entramos, aquí no nos vamos a detener porque en la leyenda le podéis echar un ojo, luego tendréis acceso a la presentación, así que tendréis todos los enlaces. Y podemos elegir las distintas destrezas en las que queremos evaluarnos y la lengua. Vamos a coger español y aquí tenéis comprensión auditiva, producción escrita, comprensión lectora, gramática y vocabulario. Vamos a seleccionar el de vocabulario en este caso. Le damos a que sí. Pero por defecto, esta prueba de diagnóstico tiene una prueba de nivel que, curiosamente, se basa también en el vocabulario. Se trata de un test en el que aparecen, si no recuerdo mal, 75 verbos, en los que el alumno simplemente tiene que marcar si conoce o no conoce la palabra. La trampa, por así llamarlo, es que tenemos pseudopalabras o palabras inventadas en las que si marcamos que sí, penalizan. Una vez que rellenásemos esto, los resultados se nos arrojarían en una escala de 0 a 1000. Pues si todos nuestros estudiantes hacen esa prueba y están en una franja similar, pues podríamos decir que su nivel es parecido. Pero nosotros nos movemos con los niveles del marco en la mayoría de los casos, ¿no? Desde A1 a C2. Pues esta misma prueba de diagnóstico, la prueba de vocabulario que hemos seleccionado, donde se analizan o se evalúan relaciones semánticas, vocabulario en general, combinación de palabras, refranes, pues nos dan los resultados. Estos son los resultados de una alumna mía de nivel C2. Si os fijáis, los resultados nos los da desde la 1 a un C2. Entonces, es una manera que al empezar un curso, al empezar unas clases, sepamos en qué nivel aproximado están nuestros estudiantes. Uno de los problemas que tiene Dialang es que, si habéis visto, los 75 verbos eran todos de
los 75 palabras eran todo verbos, no había ni sustantivos ni había adjetivos. Entonces, hace poco surgió una investigación de Robles García, Pablo Robles García, en el Journal of Spanish Language Teaching, en el que se nos ofrece una adaptación de esta prueba basada en los 3.000 lemas más frecuentes, que incluye sustantivos, verbos y adjetivos. Y tenemos acceso a los materiales de esa prueba por si queremos aplicarlo en este enlace. No lo voy a detener mucho porque tenéis el artículo en la red y ahí tenéis una captura de cómo se calcularían los resultados. Pero es otra forma de medir la amplitud léxica. Hay 2 tests, podéis usar cualquiera de los 2 y aquí tenéis cuáles son las palabras reales, cuáles son las palabras inventadas o esas pseudopalabras. Pasamos al principio 2. Si alguien tiene alguna duda, consulta, de vez en cuando leo el chat. Si no respondo, perdonadme porque no lo veo siempre. El principio 2 es la de profundidad de conocimiento del vocabulario. Que sería responder a la pregunta, ¿qué significa conocer una palabra? Nation ya propuso que para conocer una palabra es necesario conocer su forma, conocer su significado y conocer su uso. Conocer su forma, hablada, escrita, y su composición morfológica. Su significado, pues la conexión que hay entre la forma y el significado, el concepto al que se refiere, los referentes que asociamos con eso y las asociaciones que tendría esa palabra. Cuando yo hablo de palabra me refiero a unidad léxica en su concepción más amplia, no solo unidades monoverbales. Y el uso, que sería su uso gramatical, su uso colocativo y sus restricciones de uso. Aquí tenemos, por ejemplo, esta palabra, o lo que representaría este concepto, esta imagen que tenemos aquí. No sé si la veis, un perro, ¿no? Pero un perro tiene otra serie de implicaciones. Tenemos su forma hablada, su forma escrita, su composición morfológica, perro, perra, perrito, perraco, su definición como mamífero doméstico de la familia de los cánidos, sus asociaciones, connotaciones como el de perra como prostituta, que sería otro mundo que discutir, que es un animal fiel, protector, de olfato fino, amigo. Pero tenemos combinaciones como perro guardián, perro de caza, perro lazarillo, sacar al perro, pasear al perro, tener un humor de perro, perro ladrador poco mordedor, y además perro puede estar representado por todos estos referentes, ¿no? Entonces, el concepto perro tiene una serie de aristas que van más allá de la simple conexión entre forma y significado. Sin embargo, yo sí que me voy a centrar en esta parte para la herramienta tecnológica que os traigo, en esa conexión forma y significado, que es crucial, sobre todo en la primera fase de apercibimiento. Ya lo decía Smith, ¿no? Lo primero que enseñamos a los estudiantes es esa conexión entre forma y significado. Y aquí es donde voy a pedirle a Juan que lance la primera pregunta, que tendréis que responder los asistentes, y es de, si es mejor presentar primero la forma o primero el significado. Una cosa, Matías, si lanzo la primera pregunta, van las 6 de detrás después juntas, ¿eh? No se pueden lanzar por partes. No me digas. Sí, sí, porque está configurado como encuesta. Entonces, ¿qué quieres hacerlo? ¿Mandarlo todo? ¿Mandarlo al final? Es que quería hacerlo poco a poco para que podemos probar una cosa. Dime. Que se responda solo la primera Sí. y vamos viendo. No sé si funcionará, pero es parte de la emoción del método. Prueba. La intención era una por una. Pues vamos a mandar, os va a aparecer una votación ahí con 7 preguntas, pero ignorad la que solo intentad marcar solo la primera, a ver si podéis, ¿eh? Igual no se puede. ¿Pueden contestar solo a una? ¿Alguien puede escribirlo en el chat o en el micro? Efectivamente. Si alguien ha intentado marcar solo la primera, mandarlo y no lo ha dejado, lo escriba. Es que dice, el hospedador y los panelistas no pueden votar. Pone abajo. No se deja votar. Vale. Esto no lo habíamos pensado. No deja, no pueden votar si no responden a todas. No, es otro tema. Es que son panelistas porque si no, no los vemos. Os puedo mandar... Vale. Igual podemos responder oralmente o por el chat, ¿no? Sí, si no conseguimos que se responda... Solo que me gustaría saber la proporción, ¿no? Para guiarme también un poco en el tipo de creencias. Vale, pues vamos a hacer una cosa. Poned simplemente F para forma o S para significado en el chat y yo los cuento todos, ¿vale?
Ya está. La tecnología, ya ves lo útil No que es. somos por mayoría, simplemente. ¿Tú qué has puesto, Juan? Yo también. Uy, que se me ha Vale, yo creo que oído. ya podemos partir a partir de hecho, valga la redundancia. Pues mira, Creo que he contado 21 Fs. Yo creo que hay más Fs que S, creo. Voy a cortar a las S. 5, 6... No sé, si pueden responder a todas, que respondan a todas y ya luego las vamos viendo. Da igual. Para eso tenemos que rebajarlos a espectadores. Vale. Entonces dejarán de ver. Eso, bueno, Vale, porque somos todos panelistas, todavía no te había pillado. Estoy todavía con... bueno, pues la cuenta a la vieja que he hecho así, altamente, o más bien muy poco fiable, es F21, S15. Vale, pues la mayoría dice que es la forma. Es cierto que no hay mucha investigación específica al respecto, pero hay otras derivadas en las que, por ejemplo, Thornbury establecía que es mejor, en la medida de lo posible, presentar el significado antes que la forma. Las dos muy conectadas, y es porque, por ejemplo, según la teoría de Van Patten, se procesa antes el significado que la forma. Pero, como pone aquí en esa presentación, conectando lo más posible esa forma con ese significado. Y en la medida de lo posible significa que hay elementos que no los podemos representar fácilmente con su significado, porque son significados bastante abstractos. Pero cuando podemos hacerlo, lo podemos hacer, por ejemplo, con una definición en la L2, con una traducción en la L1, o con un recurso que usamos cada vez más, que es el de la imagen, ¿no? Pues yo traigo el cómo trabajar con la imagen, con dos aplicaciones muy sencillitas. Y aprovecho para decir que las aplicaciones que yo he traído son bastante sencillas, porque no creo que haya que complicar nada para hacer buenas clases de vocabulario y para que sean efectivas. Y las que yo he traído funcionan. Se llama Autodraw, ¿vale? Y si os fijáis, es simplemente una pizarra interactiva. Esta mañana había gente en el taller de Mac que decía que echaban de menos el poder dibujar en la pizarra. Pues esta aplicación, Autodraw, nos permite dibujar en la pizarra. Señalamos el lápiz, ¿vale? Yo soy un dibujante malísimo, por eso tiene una opción que es maravillosa, que es el reconocimiento de formas. Si dibujamos así, nos da, por ejemplo, alternativas. Un árbol, que era lo que yo quería dibujar. Aquí nos da, por ejemplo, un tacón. Aquí nos da, por ejemplo, si quiere pintar una casa, ¿vale? De distinto tipo. Entonces, podemos recurrir a la imagen cuando somos profesores torpes dibujando para activar primero este significado. Os voy a enseñar otra aplicación y después voy a dar idea de cómo yo he usado estas aplicaciones. Si esta aplicación de Autodraw ya está integrada, por ejemplo, en la pizarra de Google, que es la de Jamboard, y aunque solo me parece que en móviles y en tabletas. Una segunda aplicación para dibujar la gramática, por ejemplo, dice Mark, ¿no? O lo que sea, en este caso el léxico también, es Emoji Engine, que es un buscador de emoticonos. Simplemente seleccionamos el idioma y buscamos perro. Y nos da todas las selecciones de perro que tienen posible. Playa. Lo bueno que tiene es que seleccionamos, nos crea una secuencia aquí abajo que la copiamos y la pegamos directamente donde nos interese. Y ahora os voy a explicar cómo la he usado yo. No sé si en época de cuarentena a vosotros os ha llegado al móvil todas estas secuencias, estas cadenas de películas representadas mediante emoticonos. A mí me llegaron y a mis estudiantes de español también. Le encantaban, eran sobre todo alumnas de nivel C2, le encantaban este tipo de actividades. Dije, ¿cómo puedo yo utilizar esto que sé que les motiva para aprender léxico? Pues busqué iconos para representar el léxico financiero, que era lo que estábamos trabajando en ese momento,
alumnas de C2, y se lo representé. No sé si alguien se atreve a descifrar alguno de estos conceptos financieros a través de los iconos. Por ejemplo, la última creo que es muy fácil, ¿no? Tenéis una playa y una hoja de impuestos. No sé si alguien... Paraíso fiscal, por ejemplo. ¿Vale? Pues esta actividad, que era muy sencilla, nos sirvió para practicar y repasar el vocabulario. Otras formas que hicimos, aparte de llevárselas yo, no era testamento, tenéis aquí las soluciones. Plan de pensiones, embargo de bienes, bolsa, mercado de valores, ¿vale? Mis alumnas tenían que representar los conceptos léxicos que habíamos visto utilizando sus propios iconos. Y el resto tenía que adivinarlo. O redactaban un texto y sustituían el vocabulario que estábamos viendo por esos iconos. ¿Qué es lo que hacían aquí? Pues debían decidir sobre cómo representarlo. Había una toma de decisiones. ¿Cómo quiero representar yo este concepto? Y lo personalizan. Tengo que elegir el que yo creo que es más adecuado. Hay asociaciones personales. Y los otros alumnos, al tener que adivinarlo, pues tenían que razonar, tenían que seguir tomando decisiones. Si trabajaban en grupo, había negociación del significado. Este icono significa hecho porque, mira, fíjate en tal cosa. Y había recurrencias, repetían una y otra vez el mismo vocabulario. Y comparando estos resultados con actividades más típicas de vocabulario, en el que une la definición con la palabra, completa la parte que falta de la colocación, obtuve, en un estudio muy aproximativo, muy superficial, un 27% más de retención en mis estudiantes. Otras herramientas para trabajar con imágenes que no vamos a ver, pero yo las dejo aquí por si luego queréis trabajar, las tenéis en esta diapositiva. Después de ver alguna herramienta, siempre os voy a dar otras que podréis consultar. Como tuve que hacer una selección, hay creo que casi unas 80 herramientas, pero solo vamos a trabajar unas 10. Y son muy sencillitas. Vamos a pasar al principio 3, que es el de la variedad de elementos del lexicón. ¿Vale? El lexicón no está compuesto simplemente por unidades monoverbales, que son las palabras, la definición clásica de palabra, o por afijos, ¿no? Sino que hay unidades pluriverbales, que hay compuestos, coapariciones frecuentes, algunas motivadas lingüísticamente y otras arbitrarias, unas que representan enunciados y otras que no. Entonces, si la variedad de elementos es tan compleja, debemos dar cabida en nuestras clases a la unidad que va más allá de la propia palabra en el concepto clásico, ¿no? Y a mí me gusta mucho utilizar esta imagen para hablar del conocimiento léxico en relación con esta variedad. Cuando yo trabajé en China, durante 5 años, tenía alumnos brillantísimos y con un conocimiento léxico de palabras, y en este caso sí, como unidades monoverbales, increíble. Pero cuando tenían que extrapolar ese conocimiento a la escritura, el caballo ya no era tan bueno como al principio. Y cuando tenían que hacerlo de manera oral, dejaban bastante que desear en muchos casos. ¿Por qué? Porque carecían del lenguaje formulaico, desconocían la combinatoria léxica o las coapariciones más frecuentes. Este es el lenguaje formulaico. Entonces, ¿y por qué es importante el lenguaje formulaico, estas coapariciones, estos bloques léxicos? Porque se ha comprobado que la mitad o más de la producción lingüística diaria es formulaica. Y este lenguaje formulaico, aprender lenguaje formulaico, ayuda a la fluidez y a la precisión. Porque cuando recuperamos el léxico no apelamos a la gramática, no lo descomponemos, sino que lo recuperamos en un bloque y el esfuerzo cognitivo para recuperarlo es menor y más rápido, por lo tanto hay más fluidez, tenemos que pensar menos y hay más precisión porque recuperamos el elemento que va combinado con el otro. Y además mejora la prosodia incluso porque nos da pistas de la segmentación prosódica que tienen estos bloques léxicos. Pues si esto es importante, tendremos que buscar recursos. Recursos hay bastantes, lo malo es que no son demasiado amigables. Tenemos corpus suficiente, en español cada vez está creciendo más, en comparación con el inglés todavía no estamos al nivel, pero poco a poco vamos. Aquí tenéis 2 listados con distintos corpus, podemos crear nuestros propios corpus con aplicaciones gratuitas como en la página de Lawrence Anthony, el Ancon, pero esto reconozcamos que, por ejemplo, los corpus de la RAE son bastante poco amigables, bastante poco intuitivos, requieren de mucho esfuerzo por el alumno y también del profesor, ¿no? Una formación. Pero sí tenemos herramientas que nos van a permitir trabajar con el lenguaje formulaico.
Yo había preparado antes para esta presentación una serie de actividades con DIRAE, que era un diccionario inverso, pero hace poco lo cancelaron. Pero hoy, hace 10 minutos antes de que empezara la presentación, me he enterado de que lo han vuelto a abrir con otro nombre, que es el nombre de una planta, hiedra, ¿vale? Y es muy interesante porque en las búsquedas de palabras nos da colocaciones frecuentes, nos da refranes, podemos buscar locuciones, pero las que yo traigo aquí es una Arttext, que son herramientas de asistencia a la escritura. La primera, Arttext, permite trabajar la escritura especializada, administración pública, medicina, turismo y texto académico para escribir TFG, pero aquí me interesa a mí, por ejemplo, la reclamación, que es un texto que ya se trabaja en B2 bastante, ¿no? Y es como un editor textual en el que nos permite estructurar la carta de reclamación y además trabajar a partir de fórmulas fijas. Por ejemplo, si ponemos identificador del emisor, para hacer referencia a la edad, tenemos la frase mayor de edad, el nombre, don, doña, el DNI, pues con DNI tal, con DNI número, la dirección postal, nos da fórmula, lenguaje formulaico, en este caso fórmula institucionalizada en el caso de la práctica burocrática, que nos ayudan bastante a redactar los textos. El segundo ejemplo es Arta. Arta es bastante reciente, las dos son bastante recientes. Se basa en el diccionario de colocaciones DICE y podemos hacer búsquedas, por ejemplo, la palabra conclusión nos da opciones de que aparece como conclusión, a modo de conclusión, en conclusión, y si pinchamos, por ejemplo, nos dice ver colocaciones para conclusión. Esta es de una herramienta académica, os recuerdo. Y aquí podemos ver todas las colocaciones con las que aparece conclusión. Conclusión final, extraer una conclusión, llegar a conclusión, obtener con los verbos que se combinan, exponer conclusiones, presentar conclusiones, conclusión importante, principal. Pero además permite buscar en el corpus ejemplos concretos y la frecuencia con la que se distribuyen en el corpus con el que trabajan, y un elemento que a mí me parece muy útil, que es el de funciones discursivas. Por ejemplo, para estructurar el texto, si queremos expresar comparación, pues nos da un listado de fórmulas que permiten esa función, la de comparar. Al igual que, a modo de que, si pinchamos, nos da información con ejemplos, la distribución por frecuencia. Yo la he utilizado con mis estudiantes muy poquito, porque como dije al principio, llevo casi 2 meses en paro, y la descubrí en verano y pude trabajarla solo un poco en septiembre. Esta herramienta yo la he trabajado con mis estudiantes en la que he hecho una comparación en la que utilizaban diccionarios para escribir estudiantes de nivel C2 o estas aplicaciones. Y comprobé que había un 24,3% menos de errores léxicos en sus producciones escritas, por ejemplo. Así que, porque les daba una guía no solo de la estructura, sino de las fórmulas prototípicas que podían usar. Otras herramientas con colocaciones, pues las tenéis aquí, ¿vale? En principio 4, que es el de organización en redes. Os pido perdón si voy muy rápido y hay mucha información, pero quería que fuese todo lo interesante posible y que tuvieseis bastantes recursos. Ya hemos visto que está muy relacionado con el principio de profundidad y el de variedad, y es que el lexicón mental se almacena en redes. Por lo tanto, tenemos que fomentar el aprendizaje en redes. Tenemos que crear ese tipo de asociaciones, y estas redes pueden ser fonológicas, por palabras que suenan parecidas, morfológicas, que se escriben con la misma raíz, semánticas, significados parecidos, sintagmáticos, las colocaciones, pragmáticas en cuestiones de uso, personales, una asociación personal que cada uno haga, o interlingüística en comparación con otra lengua. Y se ha demostrado que las sintagmáticas son las más fuertes, que cuando recuperamos una palabra, recuperamos mucho más, con más fuerza, aquella palabra que se combina en el plano sintagmático con ella. Por lo tanto, fijaos si es importante el lenguaje formulaico, porque es un almacenamiento, una red de tipo sintagmático, ¿no? Entonces, en relación con esto de las redes, mucha gente critica, las listas de palabras son malas, o hay gente que las defiende, hay gente que las usa, hay gente que no. Yo os quiero preguntar aquí, ¿qué pensáis de las listas de palabras? ¿Listas de palabras sí
o listas de palabras no. Y sé que la respuesta es, que la pregunta es algo sesgada o que es capciosa, pero a mí me interesa un poco la polémica para ver en qué posturas extremas nos situamos. ¿Vale? Sí, sí, no, 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 sí, no, 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 sí, no. ¿Vale? Parece que la mayoría... Yo cuento 6 síes, bueno, ahora hay diría más, 9, 10, pero me parece que los no son como 3 veces más. claro, aquí Marta Higueras dice no, aunque nunca se ha demostrado que se aprenda menos con ella. Y no hay investigación que nos diga que las listas de palabras no son útiles, ¿vale? Entonces yo diría que sí y no. Diría que sí porque nos permiten, hay estudios que sí que han demostrado que se pueden aprender hasta 30 palabras en una hora, es decir, nos permiten trabajar con gran cantidad. No sé si 30 será un número exagerado o no, pero con gran cantidad. Aportan orden y organización, que muchas veces casa con la tradición educativa de nuestros estudiantes. Yo trabajando en China era un gran detractor de las listas de palabras, hasta que mis alumnos me dijeron, Matías, que queremos listas. Y como ellos me lo pedían, dije, pues ya está, pues listas, y trabajamos con listas. Porque además te permiten concentrarte en la forma y por lo tanto sí como parte del proceso, pero no, bajo mi punto de vista, esto sí que es verdad que no es nada empírico, es como base del aprendizaje, ni como producto final. Porque yo creo que esto produce un efecto serie, una memorización secuencial. Yo cuando estudiaba inglés y estudiaba listas de palabras, lo reconozco, si se me olvidaba una, se me olvidaba la siguiente. Y además nos privan de un contexto que nos permite saber el uso de esas palabras, y sí que se ha comprobado que son más propensas al olvido. Un estudio, y perdonad el autobombo, en el que comparaba varios métodos de presentación del léxico, las listas hacen que se olvide a largo plazo más rápidamente. Y es verdad que el esfuerzo cognitivo que se dedica para aprender con las listas es mucho mayor que con otras metodologías, con otros métodos de presentación o de trabajo. Entonces, ¿qué alternativas tenemos a las listas de palabras? Además de los contextos, pues una son las listas de palabras, las nubes de palabras, que hay aplicaciones en internet muy útiles para hacerlo, y aprovecho un poco de publicidad para ProfeDL, que es con la web con la que colaboro, en la que tenéis una entrada exclusiva dedicada a cómo utilizar las nubes de palabras, por ejemplo. Pero yo os traigo una aplicación sencillísima, pero sencillísima, que es Text2Mind. Y nos permite trabajar con mapas mentales, mapas conceptuales, ¿vale? De una forma muy sencilla. ¿Por qué he elegido esta herramienta cuando la hay muchas mejores, más completas y estéticamente mucho más atractivas? Porque no requiere de registro. Y yo tengo alumnos, pocos, se me ha dado el caso de alumnos que ya estaban hartos de registrarse en páginas nuevas. Con los menores tenemos que tener cuidado porque no todos se pueden registrar. Además de que en algunos casos son muy complejas. Esta es muy sencilla y lo único que tenéis que hacer, si os fijáis, un punto negro y al lado izquierda hay un margen donde podemos escribir. Yo voy a escribir por niveles, ¿vale? Nivel 1. Si bajo abajo, nivel 2 me lo coloca al mismo nivel relacionado, pero si le doy a la tecla tabulador, ¿vale? Me lo baja a un nivel. Nivel 3. Nivel 4, lo podemos mover como nos dé la gana, lo podemos bloquear para que no se mueva, podemos cambiar las preferencias para que los colores se distribuyan por niveles en lugar de por ramas. ¿Vale? Y esto yo lo he utilizado para generar los míos y dárselo a mis estudiantes que completen con los recuadros que faltaban, o se lo he pedido a mis estudiantes que sean ellos los que hagan sus propios mapas conceptuales después de un texto, después de una unidad, y luego se lo han intercambiado y han tenido que, en una tarea de producción oral, reconstruir ese texto, reconstruir esa unidad. Pero también hemos trabajado las colocaciones y hemos trabajado marcadores discursivos. Si yo en el nivel, entre el nivel 3 y el nivel 4 les pongo un hueco, le digo, complétame el nivel, lo que hay en el nivel 3 con el nivel 4, o únemelo con un marcador discursivo de los que hemos visto. Un conector concesivo. O les puedo pedir, complétame úneme el 4 con lo que falta de esta colocación. Me preguntan si conozco Xmind.
que es una aplicación para el ordenador y es genial. Pues Nadia, no la conozco, así que en cuanto termine esto le echaré un ojito porque siempre es bienvenida, son bienvenidas este tipo de aportaciones. Así que muchísimas gracias. Otras herramientas que tenéis aquí, para nube de palabras, para imágenes, las que aportan textos, de disponibilidad léxica que permite trabajar con las listas, de mapas mentales tenéis más como MindUp, Mindomo, Kogel, MindMaster, Creately, que son fantásticas, pero en algunas hay que registrarse. Pasamos al principio 5, ¿vale? Espero no estar saturando demasiado. El de selección del léxico y tamaño. Una de las preguntas del millón en relación con el léxico es ¿cuántas palabras tengo que enseñar o cuántas palabras tienen que aprender mis estudiantes, ¿no? Pues, nuevamente y afortunadamente yo creo, porque al final nos podemos adaptar a nuestros estudiantes, no hay respuestas únicas o que valgan para todo el mundo, ¿no? Pero sí hay estudios aproximativos que dicen, para el inglés sobre todo, que las 2000 familias de palabras más frecuentes cubren un 85% de los textos cotidianos. Las 3000 familias de palabras más frecuentes, hasta acá un 98% de los textos cotidianos. Entonces, es importante el aprendizaje cualitativo en esta organización y creación de redes, pero también lo es cuantitativo, sobre todo en los niveles iniciales, porque cuantas más palabras sepan al principio, mucho más rápido van a avanzar. Si concretamos un poquito más y miramos por texto, se recomienda que en un aprendizaje incidental no haya más de 5 palabras desconocidas por cada 100. De esta manera cumplimos con el principio de cobertura, de comprensibilidad, de Who Nation, que dicen que para que un texto se comprenda eficazmente no tiene que tener más de un 5% desconocido. Si vamos a sesión, y aquí de nuevo todas estas respuestas hay que cogerlas con pinzas y adaptarlas a nuestro contexto, ¿no? Alrededor de unas 15 palabras por sesión es una cantidad asequible, pero mejor distribuida, dividida en grupos o en set de 5 palabras. Así no saturamos los límites de la memoria de trabajo, ¿no? Hay estudios, el clásico del número mágico de Miller, que eran 7 ítems, que luego se ha puesto un poco se ha cuestionado un poco, o el de Cowan sobre 4 ítems verbales. Es Cowan y no Cowan, perdón. Por nivel, ¿cuántas necesitan? De nuevo, aproximaciones. Pues Webination, para el inglés, dicen que para los niveles iniciales unas 800 familias, para el intermedio unas 3000 y para el avanzado unas 8000. Para el español no existen demasiados trabajos. David sí que tiene algunos en el que se trabajan por lemas, no por familias, porque no hay garantía de que tú sepas una palabra, que el saber una palabra implique saber la familia de esa palabra. Por ejemplo, puedes conocer flor y no conocer por ello florista, florero, floristería. Pero sí coinciden que para el nivel intermedio de este 90 y pico % de cobertura, los 3000 lemas más frecuentes, para el inicial unas 1500, en un estudio que he hecho yo, basándome con los recursos que tengo de corpus y de herramientas, vi que sí que se cubrían textos que supuestamente eran para un nivel inicial en torno a los 1500 lemas más frecuentes, el intermedio 3000 para el B1, 4000 para el B2 y el avanzado en torno a unos 10.000 lemas. ¿Sabemos cuántas? ¿Pero sabemos cuáles? Otra de las grandes preguntas. Pues tenemos distintos criterios para escoger el vocabulario. Tenemos criterios de frecuencia, objetivos, que serían frecuencia, disponibilidad léxica, todo ello basado en métodos léxico-estadísticos. Otros criterios subjetivos que responderían a la intuición docente, que es muy buena y en la mayoría de los casos acertada, porque nos basamos en el conocimiento y la experiencia que tenemos, ¿no? Pero yo abogo por los que ya proponían Greff y Van Passel en el 71, que son los criterios corregidos, en el que en una fase 1 utilicemos esos objetivos, si se ha hecho un trabajo de análisis de léxico, ¿por qué no aprovecharlo? Y en una fase 2, subjetivo. Corrijámoslo, modifiquémoslo según el conocimiento que tenemos del contexto educativo en el que trabajamos, de los intereses y las necesidades de nuestros estudiantes. Y dejemos lugar al vocabulario personal, ¿no? Todo esto es muy bonito, así dicho, ¿no? Dice, pero ¿cómo hago yo eso, no? ¿Dónde encuentro estas fuentes objetivas de selección léxica? Pues tenemos de nuevo los corpus y los listados de frecuencia, pero es una tarea bastante engorrosa,
¿Vale? Pues yo os traigo 3 aplicaciones, me parece que solo vamos a poder ver 2 porque una lleva sin funcionar un par de días. Pero antes de ello os voy a proponer que leáis este texto o en un par de minutos y si alguien lo reconoce, por favor, que no diga de dónde viene ni qué nivel tiene y establezcáis más o menos qué nivel pensáis que tiene, de A1 hasta C2. ¿Vale? Os dejo un par de minutos para que lo leáis y por el chat me escribí a qué nivel pensáis que corresponde. Voy a apuntarme el nombre de la aplicación que me has dicho tú, Nadia. Y Carolina dice que ella lo usa bastante, el de Xmind, entiendo. Maravilla nos dice que un A2, Miriam nos dice un B1, Montserrat un B1, A2, B1, A2, B1, no nos pillamos los dedos, ¿eh? A2, Yolanda, un B1, un B1, 1, una 2, una 2. La mayoría os movéis entonces entre una 2 y una 1, ¿no? Carolina dice que está dirigido para 2, pero el léxico no. B2, hay gente que dice aquí. Vale. Pues este léxico es un léxico que procede de material didáctico y está pensado para un nivel B1, ¿vale? Pero vamos a ver cómo podemos comprobar, con la ayuda de tecnología, si esa intuición que habéis tenido la mayoría diciendo que es un B1 se corresponde o no, o cuando confeccionamos nuestros propios materiales, si podemos nivelar esos textos, que al final también depende del tipo de explotación que vayamos a hacer de un texto. Vamos a coger el texto limpio, que significa que le he quitado los nombres propios, las cifras, que he separado los enclíticos en algunos casos, porque las aplicaciones que vamos a utilizar todavía tienen problemas para reconocer eso, y en algunos casos incluso las conjugaciones. Poco a poco van mejorando la tecnología, pero al final tenemos que trabajar con lo que tenemos, ¿no? Lo voy a copiar del PowerPoint y no del PDF, porque si no, no me lo reconocen bien estas aplicaciones. Vale. Y la primera aplicación que vamos a utilizar, voy a ir cerrando cosas, porque si no se me colapsa el ordenador. La primera que vamos a utilizar es Word on Phrase, que es una herramienta que tiene el corpus del español de David, basado en un corpus de unas 2.000 millones de palabras, y tiene una opción que es analizar textos. Esta opción es gratuita, pero tiene una serie de limitaciones. El número de usos que puede hacer diario está limitado, si quieres más hay que pagar. Yo lo pagué hace unos años y por eso tengo un poquito más. Cogemos la opción de Input and Analyze Texts, metemos nuestro texto y le damos a buscar. Y si os fijáis, nos señala en distintos colores según la franja de frecuencia. Entre las 500 palabras más frecuentes, entre las 500 y las 3000 y por encima de las 3000. Si os fijáis, informado, es curioso que nos lo pone por encima de las 3000, pero si pinchamos en informado, en el ranking nos dice que es la palabra número 658 más frecuente. Entonces, hay algo que no cuadra y es que no reconoce esas formas. Por eso, en algunos casos, hay que cambiarlo por el infinitivo. ¿Vale? Si os fijáis, ha bajado de un 7% a un 6% aquellas por encima del 3000. Participaron ocurre lo mismo, me parece. Si lo cambiamos. ¿Vale? Baja un 5%. Pues si tenemos en cuenta lo que hemos dicho antes de la cantidad de palabras que se correspondían con cada nivel, en este caso, al tener por debajo, la mayoría por debajo de las 3000, estaríamos en un B1. ¿De acuerdo? Pero no nos lo dice. Pues traigo otra herramienta, que también es un nivelador, que está basado en un proyecto de, si no me equivoco, mi memoria no me falla, de la Universidad de Lovaina, en el que se basan en un corpus de materiales didácticos, concretamente los materiales de difusión. Y no me paga difusión ni nada, ¿eh? Solo que da la casualidad. En el que podemos utilizar, tiene distintas lenguas, el francés, el neerlandés, el inglés. Vamos a coger el LLES, que es para el español,
y aquí introducimos nuestro texto, el mismo que hemos utilizado antes, y le damos a analizar. Es una herramienta en construcción, ¿de acuerdo? Por lo tanto, todavía puede darnos algún fallo. Y aquí no nos dice el nivel general del texto, pero sí nos dice el nivel en el que cataloga cada una de las palabras. Por ejemplo, en una 1, en una 2, por código de colores, un B2, un B2. Hay alguna en rojo que no la reconoce. No la reconoce, yo creo que todavía por este proceso de construcción, en el que están intentando que reconozca también coapariciones frecuentes, y por eso todavía no la reconoce bien. ¿Vale? Pero la mayoría nos la sitúa en una 1, una 2, y nos la sitúa según la primera vez en la que aparece esa palabra. Si aparece por primera vez en un nivel A1, la va a catalogar como nivel A1. Entonces, aquí nos da una idea de que si hay palabras de B2, algunas de B1, algunas en rojo que no la reconoce, pues estaría entre una 2 y un B1, como decía vuestra intuición. ¿Vale? Y la que a mí más me gusta, pero creo que no vamos a poder utilizarla, porque es mucho más clara de ver el resultado, es Duolingo. Duolingo tiene una parte de desarrollo de inteligencia artificial y desarrollan, aparte de sus herramientas para el aprendizaje, también habían hecho pública para el inglés y para el español un nivelador léxico, según el marco común europeo y basándose en un corpus de subtítulos de películas. Si tú cogías y ponías el texto, en teoría, que ya os digo, lleva un par de días que no funciona, te dice cuántos tokens, es decir, cuántas palabras hay en el texto y cuántos types, que serían cuántos vocablos o palabras diferentes hay en el texto. Y aquí, en esta donde pone level, con una interrogación, te diría el nivel global del texto. Marta Higueras dice que el Oxford Dictionary te da el nivel de cada lema. Buscando en internet, Marta, o tienes que ir buscando palabra por palabra, ¿no? ¿O tiene buscador de texto? Claro, entonces es un proceso un poco más tedioso, por eso seguramente habrá más aplicaciones que te hacen ese estudio por lema de cuál es el nivel. Pero es muy interesante, si tenemos nuestras dudas después de utilizar estas, ¿no? En teoría aquí Duolingo te decía eso, el nivel, y aquí te decía el porcentaje de palabras para cada nivel, y podías seleccionarlas, pero lleva un par de días que no funciona. Os pido disculpas, pero le he escrito a los de Duolingo para ver cuál es el problema, pero todavía no he tenido respuesta. Para el inglés, para el español no es, ¿no, Marta? Vale. Para el inglés, para el español siempre hemos ido un poco detrás, pero poco a poco, ¿vale? Al final, cada vez está viendo un auge y hay una revalorización del vocabulario que se está viendo. Pasamos al principio 6, que es el de aprendizaje intencional o aprendizaje incidental. El incidental es en el que el propósito del aprendizaje no es aprender vocabulario, es otro. Y el intencional, en cambio, en el que deliberadamente queremos enseñar y aprender vocabulario, ¿no? Entonces aquí os lanzo otra pregunta, de nuevo sesgada y capciosa. ¿Mejor el aprendizaje incidental o mejor el aprendizaje intencional? Incidental, 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 los dos, pero más incidental, incidental, los dos. Por eso yo quería que se lanzaran las preguntas en el formato de encuesta para que solo pudierais marcar una casilla y no me dijerais los dos, pero que en realidad es la respuesta a esta pregunta. Y es que ambos tienen ventajas y ambos tienen inconvenientes. Y Marta Higueras tiene un artículo muy interesante en el que compara estas cosas. En el incidental es más abarcador, abarca más vocabulario, pero requiere de mucho más tiempo y fuera del aula. Su desarrollo es mucho más lento, ¿no? Aquí estaba el artículo que hacía referencia, de Higueras 2004. Y se puede trabajar, por ejemplo, con la lectura extensiva, la lectura por placer, las lecturas o las audiciones graduadas, y la lectura enfocada, que sería ese tipo de lectura en la que leen textos breves, todos sobre el mismo tema, y hace que el vocabulario se repita una y otra vez, ¿no? El intencional, por su parte,
si se compara con el incidental, demuestra mejores resultados que el incidental, pero requiere de mucho más trabajo dentro de clase, más esfuerzo, y no tenemos tiempo en clase para abarcar todo el vocabulario. Es muy útil e intencional para la fraseología, sobre todo en niveles altos, aunque la fraseología se puede enseñar en los niveles iniciales sin problema. Y por lo tanto, como ya anticipabais la mayoría de los que respondiste, y es que la combinación es el mejor recurso para... Hay que trabajarlo intencionalmente, pero también hay que complementarlo de manera incidental. Y aquí os traigo una aplicación que quizás no la uséis, pero a mí me parece bastante útil y bastante interesante. Es una extensión de Google Chrome en la que lo que te hace es un enlace al fragmento de texto que tú quieras. Y es muy sencilla de usar. Hay que descargarla, ¿vale? Yo ya la tengo descargada en mi ordenador porque la uso bastante. ¿Vale? Una vez que aquí ya la tenéis instalada, pero si nos vamos a un texto, por ejemplo, nos vamos al periódico de El País. A ver si me lo abre. Yo quiero que mis estudiantes lean solo un fragmento de una noticia que le he encontrado por internet. Pues lo que hago es marco ese fragmento, lo selecciono, si es que me deja. Está cargando, os pido perdón. Vale. Selecciono este fragmento, botón derecho, porque ya tengo descargado esa extensión, y digo copiar el enlace a texto seleccionado. Se lo mando a mis estudiantes, el enlace, con un código QR, en un chat que tengamos, en la carpeta de Google Classroom, en lo que compartamos, y automáticamente me discrimina, si es que quiere, no, perdón, copiar enlace a texto seleccionado. Ahora no me lo quiere pegar. Cosas del derecho y de la tecnología. Al final, la tecnología es lo que tiene, que ayuda, pero no siempre. Creo que ya sí. Vale. A ver, que está cargando. Si os fijáis, me lo ha seleccionado en amarillo el texto que yo había marcado. Si hacemos clic, se pierde. ¿Vale? Deja de ir cerrando cosas. Pero si le volvemos a dar al enlace y cargarlo, lo puede tener. Y es una forma de que los alumnos localicen aquella información que verdaderamente queremos que lean, ¿no? Y sirve, por ejemplo, para seleccionar fragmentos para esa lectura enfocada a la que yo hacía referencia. Aquí tenéis otras herramientas para trabajar, por ejemplo, la lectura graduada. En el Cervantes tienen, en ProfeDL tenemos una entrada donde recopilamos lectura graduada, explotaciones de lectura extensiva. Si no seguís a Cristian Oliver, que es un docente de lengua española para nativos catalán, tiene ideas magníficas y súper originales para trabajar la lectura. De hecho, muchas de ellas son muy aplicables a LL. Y otras proceden ya del L, ya se utilizaban antes en L de lo que se estaban haciendo en lengua materna. Tenemos lectura gamificada en algunas páginas, tenemos lecturas infantiles con audiolibros. Pasamos al principio 7, que son los condicionantes de memorabilidad, esos factores que condicionan el que se recuerde o no se recuerde una palabra. Uno de ellos es el de la lengua materna. Entonces, la L1 y el papel de la L1 y el papel de la L2. Los niveles iniciales, sobre todo el sistema lingüístico dominante es la L1 y la facilidad de aprender una L2, su carga cognitiva dependerá de cuán bien encaja esta L2 en la L1 y se aprende vocabulario con mayor facilidad si se es consciente de las semejanzas y de las diferencias entre la L1 y la L2. Entonces una enseñanza contrastiva es muy útil, y ya nos hacía algunas referencias más en este sentido esta mañana, ¿no? Entonces, tenemos elementos de esta enseñanza contrastiva como los connados. El efecto de connado
parece ser que proporciona un efecto facilitador en los niveles iniciales, incluso pronosticador del rendimiento lingüístico. Si son bastante capaces de distinguir y de reconocer esos significados los estudiantes, parece ser que su rendimiento lingüístico en el futuro será mejor. Los falsos amigos, pues se produce una transferencia negativa, pueden ser como trampas. ¿Y qué ocurre con los equivalentes de un solo significado? El verbo dar. En italiano, por ejemplo, se dice dare, pero no siempre dar es dare. Dar un paseo no se dice dare una passeggiata, es fare una passeggiata, hacer. Entonces hay muchos cambios en los que no siempre el significado es el mismo, la equivalencia no siempre es el mismo. Si somos conscientes de estas diferencias, podremos abordarlas de manera más fácil, ganaremos tiempo, invertiremos menos recursos. La traducción o la mediación, que está ahora tan de moda, pero para mí la traducción pedagógica y la mediación no es lo mismo, porque la mediación es una habilidad y la traducción pedagógica para mí es una técnica, permite ese análisis contrastivo entre la L1 y la L2, porque además se ha comprobado que traducimos siempre de manera inconsciente, incluso las personas bilingües, y que el cambio de código, ese code switching, mejora la fluidez verbal. Aquí hay un blog bastante interesante de ejercicio de traducción pedagógica, que antes era gratuito y ahora ha pasado a ser de pago, que es el de Language Gym, de Gianfranco Conti, que tiene cosas con las que estoy de acuerdo y otras que no, pero bastante interesante. Entonces, si la traducción parece ser que ayuda, ¿por qué no utilizarla? ¿Por qué desterrarla en muchos casos, criticarla o ser como el patito feo, ¿no? Pues aquí os pongo otra pregunta, que es, cuando presentamos el vocabulario, ¿es mejor presentarla con una traducción en L1 o con una definición en L2? Podéis poner L1 o L2 como respuesta. L2, 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 L2. Vale. Pues como todas mis preguntas, hay trampa. ¿Vale? La mayoría L2 parece ser aplastante. Hay distintos estudios que han comparado en los métodos de presentación, es lo que yo me estoy centrando y se centra esta pregunta, ¿vale? En las que dicen que se han observado mejores resultados para la traducción en L1 que para la definición en L2. ¿Cuál es el problema de muchas de estas investigaciones? Que comparaban distintos métodos, no solo la lengua de explicación, sino el método de presentación. Comparaban el uso de listas con el uso de ejemplos o con el uso de contextos. Y a lo mejor listas con traducción en L1 y ejemplos con definición en L2. Entonces la comparación no es posible porque no son correspondientes. Pero estudios más recientes, el de Joyce y otro mío que está en prensa, perdón de nuevo por el autobombo, dicen que no hay diferencias significativas en cuanto a la lengua de explicación para, eso sí, estudiantes de nivel intermedio. Para estudiantes de nivel inicial ya no sabría yo deciros. Mi intuición me dice que sí que habría de diferencia y es algo que estoy ahora, lo que estoy trabajando, ver si hay diferencias según el nivel. Pero no hay diferencia significativa entre la presentación con traducción en L1 o con definición en L2. Pues si no hay diferencia, ¿por qué no valernos de los dos recursos? Ni siquiera elegir, ¿por qué no utilizar los dos? Y en esa línea va la aplicación que yo os traigo hoy. ¿Cuántos de nuestros estudiantes y de nosotros mismos usamos Netflix casi diariamente o como una actividad de ocio? Muchos, ¿no? Pues hay una extensión para Google Chrome que se llama Language Learning with Netflix y nos permite, ¿vale? Tenéis que instalarla, yo la tengo instalada, voy a abrir de hecho Netflix y cerrar lo otro. ¿Vale? ¿Veis mi pantalla de Netflix? ¿Alguien que me responda? Sí. Bueno, la veíamos ahora. Sí, la Vale. veíamos, sí que la vemos, Matías, sí. Perfecto, gracias. Pues es una serie que se llama La Valla, una serie española. Voy a poner un fragmentito para que lo veáis. A ver si carga. Venga, Netflix. Que tú puedes. Vamos dentro mejor. Estás perfectamente, Hugo. Gracias.
ver, mi niña preciosa. Vale, lo voy a parar aquí. Si os fijáis, aquí tenéis un icono que pone LLN en rojo. Esta es la aplicación, esta extensión de Google que en teoría hemos instalado, ¿no? Si le damos aquí, vemos Netflix normal con sus subtítulos que elijamos, y si le damos para activarla, nos dan los subtítulos en la lengua original y en una lengua, L1 en este caso, y en una L2 que podemos decidir nosotros. Lo podemos decidir en este panel de control, en esta rueda dentada, las opciones. Aquí podemos elegir lengua del audio, idioma de los subtítulos de Netflix y el idioma de traducción. Elegimos entre una traducción humana y una traducción automática. La automática es una versión pro, porque hay más idiomas, pero la humana está en bastante y es bastante buena en la mayoría de casos que yo he visto. Yo seleccioné el italiano porque he trabajado con italiano. Y si os fijáis, teníamos palabras marcadas en rosa, o en moradito, o en... Soy muy malo para los colores yo. Pues esas palabras están marcadas así porque el propio programa ha establecido, según frecuencia, una serie de niveles, 8 niveles, que los tenéis aquí, nivel 1, nivel 2, nivel 3, nivel 4, nivel 5, nivel 6, nivel 7 y nivel 8. Si yo marco estaba en nivel 1, todas las palabras que están por encima de esas 300 más frecuentes las marca de color. Y se supone que a lo mejor pues, los alumnos no tendrían todavía nivel para saberlas. El nivel, si marco, por ejemplo, el nivel 6, y le damos otra vez, si os fijáis, ya me la ha quitado niña y preciosa. Tiene una opción aquí, la de AP, que es pausar automáticamente, y es que en cada segmento se Dios, pararía. ahora cómo está. Venga, te toca. ¿Veis? Ha terminado y se para. Permite al estudiante que repase el subtítulo, que vea la traducción, pero además son subtítulos interactivos, en los que te da una traducción palabra por palabra, y si pulsa... ¡Precioso! Tiene un diccionario. Entonces podemos utilizarlo. Aquí tenemos en esta opción, en estas 3 barras arriba a la derecha, las palabras clasificadas por los niveles, podemos guardarlas en las dudas que tengamos. Tenemos todos los subtítulos que aparecen aquí, podemos copiarlos, podemos utilizarlos como un corpus. Y yo precisamente la he utilizado sobre todo como un corpus lingüístico, para que me sirvan de ejemplo. Hemos trabajado pequeños fragmentos en clase, donde los estudiantes tenían que, cada vez que se paraba un segmento, ver qué palabras reconocían y cuáles no, apuntarlas en su cuaderno de vocabulario, buscar sinónimos, definiciones. Se pueden hacer distintas actividades. Pues además de esta aplicación para Netflix, existe una alternativa igual para YouTube, aunque está en versión beta. Y YouTube ya tiene también genera sus propios subtítulos, que es bastante útil, ¿no? Esta no la vamos a ver, pero sí vamos a ver otra que se llama Youglish for Spanish, que se basa en YouTube también. Vamos a ver. A veces os marearé un poco con las pantallas, pero es que doy cambio para ver el chat y ver lo que me decís. Es un buscador muy sencillo, en el que si yo quiero buscar, por ejemplo, dar un paseo, me va a buscar en YouTube todos los vídeos que tenga esta página indexada, en el que aparece la secuencia dar un paseo. La secuencia es exacta, no trabaja lematizadamente. Entre semana en la tele o en el sofá, o lo que hacen es dar un paseo, pues no vamos a tener todos los beneficios del ejercicio. Lo podemos pausar, podemos Entre darle semana otra vez. en la tele o en el sofá, o lo que hacen es dar un paseo, pues no vamos a tener todos los beneficios del ejercicio físico, Entonces, en este caso, lo que hace es que podemos buscar muestras orales de vocabulario y lo podemos buscar en distintos vídeos. Si le damos aquí, buscamos otro vídeo distinto. A dar un paseo en bici, a nadar. Nos lleva al fragmento exacto donde se dice y podemos restringir la búsqueda por español de España o español de Latinoamérica. Aquí tenemos acceso a todos los subtítulos que de nuevo podemos copiar y utilizar como muestras reales de lengua en las que insertemos el vocabulario que estamos trabajando en clase. Otro de los elementos, ya pasamos de la lengua materna, que le gustaba tanto a Mar, lo siento Mar, es el de la repetición, la recurrencia. Para aprender vocabulario tiene que aparecer, tenemos que estar expuestos a él varias veces. Y está muy en conexión con la fase 1 esta que veíamos de apercibimiento y de almacenamiento. Y una
técnica es la negación del input, es proporcionar grandes cantidades e inundar de la forma en cuestión en los materiales didácticos. Esto hace que se repita mucho la forma y que tengamos varios encuentros con ella. Hay que ver ahora qué tipos de encuentros, si esos encuentros tienen que ser variados o no, que vamos a verlo un poquito más adelante. ¿Cuántas veces hay que ver una palabra? Pues depende. Aquí sí que no os pregunto, porque aquí la respuesta es verdaderamente depende. Pero hay estudios que han tratado de dar respuestas y en un aprendizaje incidental se calcula que en torno a unas 10, pero en un aprendizaje intencional esa cifra baja a las 6. En el incidental no garantiza que seamos capaces de reproducirlo. Yo os pongo un ejemplo propio, que yo estaba leyendo una serie de novelas ambientadas en el País Vasco, donde aparecía el nombre de una flor, un cardo creo que era. Yo si la leo soy capaz de reconocerla, pero no soy capaz, después de haberlo visto decenas de veces, de escribir esa palabra. En el intencional, en cambio, sí hay más garantías de que seamos capaces de no solo reconocerlo, sino también producirlo. ¿Algunas ideas para trabajar la recurrencia? Pues si seguimos esas fases de enseñanza, vamos a garantizar que se repitan en cada una de ellas. Aprovechemos las preguntas de los textos para fomentar esa repetición, no solo incluyendo la palabra, sino ejercicios que nos lleven a esas palabras. Las actividades grupales, estas de pirámide o bola de nieve, en las que pareja o grupo plenaria, son buenísimas para ellos, porque además se negocia el significado y se repite. Y hay una combinación de los lexicones mentales, lo que yo sé con lo que tú sabes, yo te enseño a ti, tú me enseñas a mí, que es lo que se llama la capacitación recíproca, ¿no? Montserrat dice, dependerá de la relación de la L1 y la L2, claro, esos factores influyen también. Todo esto es algo interconectado, no son elementos únicos. Con uno de estos elementos, uno de estos factores, no vamos a garantizar el aprendizaje, tienen que estar conectados entre sí. Entonces, trabajar con destrezas conectadas, no solo integradas, sino conectadas. Eso significa que si yo trabajo con un audio, con un vocabulario, después trabajaré con un texto que contenga ese mismo vocabulario para potenciar esta recurrencia. La lectura extensiva, que ya hemos visto por placer, la enfocada, que era hecha del mismo tema en pequeños textos, la lectura rápida, la poesía. Yo no soy un gran lector de poesía, debo admitir, pero he visto que es una herramienta increíble para la repetición, porque se repite mucho, la literación ayuda a su memorización, está llena de prefabricados léxicos. Relacionado con esta recurrencia, pues interviene el espaciado, es decir, distribuir en el tiempo las repeticiones de las palabras, porque es mejor que se repitan poco a poco que todas de golpe. Si el aumento es gradual, es todavía mejor, pero incluso equitativo, funciona. Y esta recurrencia tiene que ser variada, tiene que aparecer en usos y contextos diferentes, que haya un reciclaje del léxico. Ese reciclaje nos permitirá crear nuevas redes en el vocabulario que ya conocemos, conectar lo nuevo con lo conocido. ¿Y por qué es importante este reciclaje, esta recurrencia? Porque si aprendemos de memoria hay que luchar contra el olvido. Y se ha visto que el olvido, según distintos estudios, pues en las primeras 24 horas olvidamos el 70% de lo que hemos visto. Pero es que ni siquiera tenemos que irnos a las primeras 24 horas. En la primera hora ya recordamos menos de la mitad de lo que hemos visto. Entonces, si el olvido actúa tanto, tendremos que potenciar este reciclaje, volver a verlo, ¿no? Otro condicionante que ayuda a recordar el vocabulario es el realce. Señalar, marcar ortotipográficamente el input, para que así dirijamos la atención a los elementos que nos interesan. Trabajamos, por tanto, atención a la forma, un input estructurado, que lo modificamos para que se atienda a lo que normalmente pasaría desapercibido. Ayuda mucho en lo que ya hicimos referencia al principio de la conexión forma-significado. Se ha visto que sí que es verdad que es más eficaz con los prefabricados léxicos y que no hay que abusar de él, porque si yo lo uso mucho, al final lo que hago es saturar y distraigo, no centro la atención. Otro factor importante, la presentación multicanal. Atender a un input variado en distintos contextos para crear estas redes, que haya variedad de hablantes, variedad de estilos, variedad de velocidades, incluso se ha visto que mejora el aprendizaje intencional del vocabulario. Presentarlo en distintos canales, lectura, imágenes, sonidos, gestos, movimientos. Las imágenes, y hablábamos también esta mañana con el taller de Matt, perdón, son
unos recursos buenísimos, pero también hay que tener cuidado que pueden distraer. Incluso se ha comprobado que en ejercicios de lectura, acompañadas de gestos, los gestos pueden funcionar mejor que las imágenes. Pero a mí lo que me interesa aquí es que creemos esas asociaciones y esas redes que hemos visto. Pues una herramienta muy sencillita que puede que conozcáis mucho es Radio Garden, en la que nos permite no solo trabajar, como siempre, la lectura, sino muchos alumnos nos preguntan, bueno, ¿y dónde puedo conseguir audio? ¿Dónde puedo escuchar la radio en español? Pues tienes esta página, que tiene también aplicación para móvil, en la que se cargan todas aquellas emisoras del mundo que emiten por internet, y entonces los podemos escuchar. A ver si se escucha. Tarda un poquito en cargarse ahora. Todos esos puntos verdes son emisoras de radio que emiten por internet. Simplemente habría que buscarlas, moverse. Eso de música. Y una forma de trabajar el multicanal. Aquí os planteo otra pregunta. Si ya hemos visto que es bueno el presentarlo por escrito, de forma auditiva, pero ¿qué es mejor si tuviésemos que elegir? ¿Escrito o auditivo? Pues depende del alumno, escrito, porque no podemos decir los dos. Muy bien. De nuevo es una pregunta con trampa. Vale, escrito. Pues depende, efectivamente. Hay una cosa en la psicología experimental, que era el efecto de modalidad, que dice que si de una lista recordamos mejor los últimos elementos si estos se han presentado de forma oral que de forma escrita. Es verdad que la fonética es la puerta de acceso a la memoria, al aprendizaje en la mayoría de los casos. Pero también se ha visto que con textos auditivos largos, por encima de los 45 segundos, de un minuto, digamos, esto puede ser incluso contraproducente. Entonces, ¿por qué no utilizar los dos? Combinar lo escrito con lo auditivo. Como dice aquí Margalinda, los dos a la vez es lo mejor. Pues exactamente, tiremos de la transcripción. Ya la mayoría de los manuales todos nos dan transcripciones. Entonces, no consideramos la transcripción como algo malo. Sobre todo para trabajar enseñar a nuestros estudiantes a escuchar, a aprender a escuchar. Yo recuerdo cuando estudiaba que en mis clases de inglés, cada vez que trabajábamos los audios era como un examen y yo lo pasaba fatal, me ponía nervioso, me desmotivaba e incluso yo me leía de Strangis la transcripción y me regañaba a mi profesor. ¿Por qué? ¿No? Usemos la transcripción, que para eso están. Pues con relación a esa transcripción y esa presentación multicanal, os pedí que os descargarais la aplicación VoicePop. Esta aplicación lo que hace es transcribir audio de WhatsApp, ¿vale? Muchas veces contamos con audio de los que no tenemos su transcripción y es una tarea bastante tediosa, ¿no? Pues aquí tenéis, esto era para Android, que ya no funciona VoicePop, pero Transcriber funciona algo parecido, pero para iPhone lo que tenéis que hacer simplemente es seleccionar un audio de vuestro WhatsApp, cualquiera, y podéis hacerlo ahora mismo si queréis, le dais a la opción de compartir y se os abrirá la opción de VoicePop. Le dais ahí y además la aplicación guarda todas las transcripciones que hagáis, podéis consultarlo después, no se pierde, y funciona bastante aceptable. Aunque estas aplicaciones son hablistas, los andaluces, murcianos y canarios a veces nos sentimos un poco discriminados por este tipo de cosas porque hay cosas que no reconocen, pero funcionan bastante bien, aunque carecen de puntuación. Entonces tenemos que hacer una revisión, pero es una manera de, si encuentro un audio por internet, me lo descargo a mi teléfono móvil, me lo mando al WhatsApp y después utilizo esta aplicación. Mar dice, por ejemplo, las películas siempre con subtítulos en lengua original. Yo veo siempre las películas con subtítulos. A veces elijo la lengua original, otras veces elijo el español, depende de lo cansado que esté, pero siempre hay subtítulos. Y me ayudan. Además siempre paro para verla, ya un poco engorroso y molesto a veces, pero... Y por último, el elemento que os traigo aquí es el del vocabulario personal.
Dejemos espacio para trabajar ese vocabulario que interesa o que necesitan nuestros estudiantes en función de sus intereses, sus necesidades y sus contextos, ¿no? Pero no solo para el vocabulario personal, sino para la personalización del vocabulario, que los estudiantes creen sus propias asociaciones. Yo voy a poner 2 ejemplos. Cuando estudiaba hebreo, del que ya casi no me acuerdo, a ver, la palabra cama no se me ha olvidado. ¿Por qué? Porque la palabra cama en hebreo se dice mitad. Pues yo dije, ¿cómo recuerdo mitad? Pues pensé en una palabra que se pareciera en español y dije, mitad, pues mitad. Si eres andaluz como yo, pues igual, mitad. Y dije, ¿y ahora cómo asocio yo mitad con cama? Pues me imaginé una cama de matrimonio y dije, mitad para ti, mitad para mí. Pues mitad, cama. Esta técnica se llama la técnica de la palabra clave y es bastante útil y es personalizada. Yo lo personalicé como yo quise. Pero también otra palabra en italiano, contumacia, significa rebeldía, y yo no era capaz de aprendérmela. De repente mi compañera de piso una vez me escuchó decirla, no sé por qué, y ella me dijo, ven con tu macha, en lugar de ven con tu macho, ¿no? Desde entonces a mí no se me ha olvidado esa palabra. Entonces, personalizar el vocabulario ahorra muchos de los pasos que hemos visto. El problema de este vocabulario personal es que a veces no lo podemos recoger en el aula y queda desatendido. No podemos potenciar entonces su repetición, su reciclaje, su realce, crear personalización de ese vocabulario. Pues yo practico estas 3 actividades combinadas o individuales. Una es la caja de las palabras. En clase siempre hay un recipiente donde los estudiantes depositan las palabras que a ellos les interesan, que ellos necesitan, durante la clase, o que han aparecido en la pizarra y no estaban los materiales que hemos utilizado. O hay un curador léxico, un encargado que cambie cada semana, o varios, depende de cuántos alumnos tengamos, que se encarga de recopilar ese material y mandárnoslo. Entonces yo, al cabo de una semana, recopilo esa información y creo actividades con ellos. Y luego el diario de aprendizaje, un cuaderno exclusivo para el vocabulario, donde vaya más allá de las listas de palabras, creen ejemplos propios, redacten sus propios ejemplos, las asocien, creen sus mapas mentales, sus mapas conceptuales. Y si es en línea, incluso ahora que estamos aquí, cualquier documento colaborativo, un Google Doc funciona, podemos ver ese proceso, podemos revisarlo, ver si tienen errores, tener conocimiento de su interlengua. Con esto acabo que hemos visto cosas que potencian, pero también hay cosas que dificultan, que están relacionadas con la carga cognitiva. Ese ejemplo, después del curador de jabón, ese ejemplo, esta carga cognitiva es el esfuerzo que se necesita para aprender una palabra. Pues está relacionado con la conexión forma-significado. Como vimos, los conados son más fáciles, pero hay que tener en cuenta la ortografía. Propio en italiano son muy parecidos y mis estudiantes los confundían mucho. Contract y contrato, que te escriben contracto. Los préstamos, en teoría, más fáciles, pero veamos la pronunciación. Seguramente muchos de aquí lo pronunciáis a la francesa, mi caso es ese, vintage, pero los más jóvenes que nosotros utilizan cada vez más el anglicismo vintage. Los falsos amigos, en teoría, más difíciles. Un aprendizaje contractivo va a hacer falta para contrarrestar esa carga cognitiva. La polisemia y la homonimia son complicadísimas. El reciclaje y la contextualización variada ayudan a que descifremos los distintos significados, ¿no? El conector pues, complicadísimo en español. El anche en italiano, que significa todavía, aún y también, pues imaginad. Los solapamientos semánticos entre pedir y preguntar, ser y estar, ir, venir, traer y llevar, son complicadísimos. La pronunciación, cuanto más difícil de pronunciar es una palabra, más difícil es de aprenderla. Y hay que tener en cuenta el tipo de lengua, aunque esta clasificación es bastante encorsetada y no es en realidad así, pero de forma general, pues tenemos lenguas tonales, isosilábicas, isoacentuales. La categoría gramatical, los sustantivos son más fáciles de aprender, por lo tanto tendremos que prestarle un poquito más de atención a verbos, adjetivos, adverbios. La longitud, en cambio, no parece que sea un elemento de dificultad, según varios estudios que están pendientes de publicación, pero sí la frecuencia con que se usan esas palabras, y en el inglés y en el español, las palabras más frecuentes suelen ser más cortas. La lexicogramática, que sería la combinación del vocabulario y de la gramática. Las palabras nuevas, no presentarlas con estructuras gramaticales desconocidas, porque entonces distraemos la atención. ¿Qué me voy? ¿A la estructura gramatical que no conozco o a la palabra que no conozco? Entonces, si vamos a trabajar léxico nuevo, en estructuras gramaticales conocidas. Si vamos a trabajar estructuras gramaticales nuevas, con léxicos conocidos. A veces no lo hacemos así porque queremos aprovechar al máximo el tiempo del que disponemos, que no es mucho, pero
es contraproducente. El uso receptivo es menos difícil porque el productivo requiere de más información, de inmediatez, de un principio de cooperación, estrategias cognitivas de codificación y de decodificación, saber su uso funcional, su contenido pragmático y extralingüístico. Luego, la presentación, ya hemos dicho algunas. La sinonimia y la antonimia y los campos semánticos, ¿qué pasa con ellos? Pues la sinonimia y la antonimia puede crear interferencias semánticas porque al estar tan próximas nos confundimos. Y os pongo ejemplos de mi experiencia siempre. Y me pasa en 3 idiomas, me pasa en el inglés, en el chino y en el italiano. Las palabras arriba y abajo, en el equivalente inglés de below y above, yo siempre los confundo. De hecho, ahora mismo no sé exactamente cuál es cuál, tengo que pensarlo. En italiano son, arriba es su y abajo yu. Se parecen semánticamente y fonéticamente. Entonces añadimos 2 elementos que los dificultan. Y en chino, arriba es shang y abajo sha. Se parecen igualmente. Yo siempre los confundo. Entonces, esos elementos hay que tener en cuenta cómo los presentamos para evitar esa interferencia. Los campos semánticos y los campos léxicos, ¿qué pasa con ellos? Los campos semánticos son esas palabras que tienen un significado temático común y la misma categoría gramatical, y los léxicos, significado temático común, pero distinta categoría gramatical. Se le llama también isotopía, campo asociativo, temático. A Nadia dice que le pasa con el, por ejemplo, el push y el pull. A mí también. Entonces, se producen interferencias semánticas. Con los campos semánticos, además, que es la forma en la que muchas veces presentamos el vocabulario, la mayoría de materiales que vemos, está presentado en campos semánticos, también se producen esas interferencias. Entonces, mejor campos léxicos que campos semánticos, porque no solemos confundir las palabras de categoría gramatical diferente. Entonces, es complicado no presentarlos por campos semánticos. Sí, Juan, 5 minutillos. Es complicado no presentarlos por campos semánticos, pero sí podemos atenuar esa interferencia. ¿Cómo? Pues, además de que estas interferencias pueden significar un 50 o un 100% más de dificultad añadida al aprendizaje del vocabulario, también hay un orden de dificultad, y lo establecía, aquí tenéis, de combinación de forma con significado. Los días de la semana en inglés, por ejemplo, el Tuesday y el Thursday, se parecen mucho, yo los confundo. Los sinónimos, los antónimos, los campos semánticos. Pues para contrarrestar estos efectos de interferencia, podemos recurrir a la presentación por separado. Primero el shan y después el sha. Y cuando lo he dominado, los comparo en combinaciones léxicas distintas. Si he utilizado combinado encima de la montaña, pues luego no voy a usar encima de la montaña, voy a usar debajo del mar. Y con estrategias mnemotécnicas, su análisis morfológico para que veamos cuál es la diferencia, su pronunciación distinta, lo asociemos de distinta manera, creemos redes de distinto tipo, por ejemplo, la técnica de la palabra clave, ¿no? Y aquí, por último, tenéis otro listado de herramientas bastante genéricas que nos permiten trabajar con crear actividades de vocabulario, Educaplay, Geniali, Flippity, Live Worksheet. Entonces, yo os dejo los enlaces para que el que tenga curiosidad, que después pueda tantearlo un poquito, ¿no? Y trastearlo un poquito. Y como conclusiones, una recopilación de lo que hemos visto, y es que el vocabulario tiene un papel central, pero un papel central como facilitador de la comunicación, que aprendemos gracias a la memoria, pero que para esa memoria podemos ejercitarla y ayudarla de distintas maneras. Que saber una palabra significa saber distintas cosas de esa palabra, tiene distintas capas, forma, uso, significado. Que presentar el significado en la medida de lo posible primero parece bastante útil, que podemos seguir una serie de fases, un equilibrio entre el aprendizaje incidental y el aprendizaje intencional, que las listas no son el demonio, pero hay que utilizarlas con cautela, que la cantidad es importante, sobre todo en niveles iniciales, pero la calidad lo es casi más en todos los niveles, porque es el que permite esa creación de redes léxicas, que la fraseología no se puede descuidar porque es parte primordial del lenguaje, que existen condicionantes de la memorabilidad, elementos que nos ayudan a recordar, la influencia que tiene la L1, la traducción nos ayuda en esa influencia, la negación del input en relación con la repetición y el reciclaje, realzar el input para llamar la atención, una presentación multicanal porque propicia la creación de redes de distinto tipo y tengamos también en cuenta la carga cognitiva, esos elementos que dificultan el aprendizaje del vocabulario y que por último nos apoyemos en la tecnología para
potenciar todo hecho que hemos dicho, pero la tecnología con cabeza, no meterlo con calzado, que sea verdaderamente efectivo, no usar tecnología por tecnología. Y con esto, pues ya he terminado. Ahí tenéis todas las referencias que aparecen y no me queda nada más que daros las gracias. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, perdón por la velocidad y se os he saturado un poco y no sé si queda tiempo para preguntas.